¿Usted considera que el actual proceso de paz del gobierno y las FARC llegará a un final positivo? Sí, marzo, 32%. Abril, 35%. No, marzo, 58%. Abril, 56%. No sabe, no responde. Marzo, 10%. Abril, 9%. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en este pequeño cambio del apoyo al proceso de paz, doctor Cepeda? Digamos que sube el presidente Santos un poco, que era lo que habíamos comentado, y también sube inmediatamente un poco el apoyo al proceso de paz por parte de los colombianos. Para mí no es claro ese ascenso en la encuesta. Hay otro dato, no sería capaz de encontrarlo ahora, que muestra el escepticismo mayor frente al proceso de paz. Es que, mire, esto de plan, fíjese que, yo le repito, la campaña parlamentaria y esta no giraron ni está girando sobre el tema paz-guerra, no. Es posible que la segunda vuelta, pero hasta ahora no. En la parlamentaria solamente Roy Barreras metió el tema, pero nadie más. Y en esta etapa ya propiamente presidencial, yo no lo veo. Francamente, yo no veo el tema. Y déjame dar una anotación sobre lo anterior, sobre el empate en la segunda vuelta. Fíjese usted que durante 3 meses o más nos estuvieron diciendo el presidente Santos triplica, cuadruplica a sus rivales en la segunda vuelta. Y yo decía, pero por favor, esos escenarios no tienen validez, no digan eso, porque no tienen validez. Y claro, los de ahora yo le diría que tampoco tienen validez por esto, porque cuando se produzcan los resultados de la primera vuelta, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los resultados de la parlamentaria. Cambia la dinámica política, como lo hemos visto. Y tenemos un escenario nuevo. Exacto. Pero mire, seguimos en las regiones, doctor Cepeda, porque ahora nos vamos para Cali. Hacemos contacto con Diego Martínez, quien es el jefe de información del diario El País de esa ciudad. La encuesta dice que en la región la imagen favorable del presidente Santos es del 42% y la desfavorable del 57%. ¿A qué atribuyen ustedes, los caleños, estos resultados? Muy buenas noches, compañeros de Noticias en Bogotá. Bueno, respecto a la pregunta, les puedo decir que, a diferencia de lo que pasa en otras partes del país, el suroccidente de Colombia vive directamente el conflicto. Aquí no estamos en el conflicto, sino en el medio del conflicto, y eso afecta directamente la percepción que los ciudadanos puedan tener del gobierno y de la campaña reeleccionista. Yo diría que hay 2 circunstancias que afectan esa campaña. Primero, lo que ha pasado en Buenaventura, esto de las casas de pique, toda esta ola de violencia que ha habido el puerto durante este año, también lo que ha pasado en Nariño, lo que ha pasado en el Cauca. Es una región que no ha sentido una disminución del conflicto, sino donde el conflicto está muy presente. Y también se ve muy afectada por el poco avance del proceso de paz. Obviamente esta región, por estar tan afectada por el conflicto, tiene muchas esperanzas en que el proceso de paz salga adelante. Ante la inercia que tiene este proceso, ante el poco avance que tiene este proceso, pues hay una incertidumbre muy grande en la población que yo creo que afecta directamente a la campaña de Juan Manuel Santos, que es el que finalmente se ha comprometido pues a sacar adelante este proceso de paz. O sea que si a mí me preguntan, yo diría que esta situación de poca favorabilidad que tiene el presidente en el suroccidente se debe directamente a las circunstancias de seguridad que vivimos, que no han mejorado, el proceso de paz no avanza y hay una gran incertidumbre, insisto, que se refleja en la percepción que la gente tiene del gobierno y de la campaña reeleccionista. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Red Más Noticias. No, a ustedes muchas gracias. Y ahí veíamos entonces la diferencia en las regiones, lo que pasa en el sur del país y lo que pasa en el norte, en la costa, Mauricio, frente al proceso de paz y al apoyo al presidente Juan Manuel Santos. Y justamente sobre lo que estábamos oyendo, de lo que está sucediendo en el suroccidente colombiano, yo tengo la siguiente pregunta técnica para el hombre de las cifras. El 18 de marzo sucedió el asesinato de los policías en Tumaco, uno de los momentos más altos de impopularidad de las FARC en todas las últimas semanas. Y además de eso, semanas antes o por esas semanas, toda la crisis de Buenaventura alcanzó su cúspide.
¿Cuándo se tomó esta encuesta como para ver si captura verdaderamente ese momento complejo de la percepción de la gente sobre las FARC? Nosotros hicimos el campo entre el 26 y el 28 de abril, es decir, exactamente después de que hubo esos ataques y esos atentados. Y déjeme decirle una cosa, Mauricio, cuando uno mira, nosotros hemos hecho un seguimiento de 6 meses al proceso de paz y uno claramente nota que el proceso de paz sí ha ganado espacio. Es decir, sí es cierto que la gente está apoyando más el proceso de paz que antes, a pesar del escepticismo que menciona el doctor Cepeda. Pero voy a dar un ejemplo, una pregunta concreta que hemos hecho y es si la gente cree que va a terminar bien o no. El negativo era 61% en enero y hoy es 56%. Es una bahía y mes a mes va bajando y el positivo va subiendo. Y una pregunta que tenemos de hace mucho más tiempo y es sobre el final del conflicto con las FARC, si la gente prefiere la salida negociada o la derrota militar, y claramente en este momento 36% prefieren una negociación política con las FARC y un 29%, uno de los puntos más bajos, la derrota militar. Es decir, que sí es directamente proporcional la subida del presidente Juan Manuel Santos con la subida del apoyo al proceso de paz. Yo creo que aquí, digamos, al presidente lo afectan dos cosas. Uno, que mejoró el tema del proceso de paz y también el tema del manejo que se le dio al tema de Petro. ¿Qué tan Recuerden adentro? que aquí lo dijimos, la caída del presidente en la última encuesta de alguna manera tuvo mucho que ver con el manejo del caso del alcalde de Bogotá. Y la restitución del alcalde Petro tranquiliza los ánimos en Bogotá de las personas, la encuesta lo pregunta, que están en un 60% a favor de la restitución del alcalde Petro. Ahora venimos con Bogotá porque vamos a seguir haciendo el recorrido con las regiones. Nos vamos para Antioquia, específicamente para Medellín, con Irene Gaviria Correa, quien es la directora del periódico El Mundo en esa ciudad. La encuesta revela que la intención de voto por el candidato Santos en la zona cafetera en febrero era del 13% y descendió en abril al 11%. Irene, ¿por qué razón el presidente Santos no cala en esta zona del país? Bueno, yo considero que debe haber 3 o más factores, porque uno tiene también que entrar uno a considerar si los demás candidatos están ganando y cómo están ganando, o si hay una mayor ganancia en cuanto al voto en blanco, por ejemplo. Entonces es un poquito difícil analizar un resultado respecto a un candidato en específico, pero habría también que considerar, primero, que Óscar Iván Zuluaga, uno de los candidatos, es de esta región, de Pensilvania, Caldas, y que quien lo apoya, el presidente Uribe, es también o ha tenido gran influencia en esta región y es del suroeste antioqueño, una zona característicamente cafetera. La segunda es, la región cafetera de Colombia es una de las regiones que menos ha sufrido la devastadora influencia de las FARC. Entonces podría uno pensar que el discurso de la importancia de la paz a través de las negociaciones con las FARC, que es el discurso del presidente Santos, no es un discurso que llame poderosamente la atención precisamente en esta región cafetera. La tercera es un poco más compleja y es pensar que la caída del presidente Santos no es mayor, porque uno podría pensar que la caída podría ser mucho mayor en esta región y en otras regiones, en tanto haya un rival que sube mucho en las encuestas y que por lo tanto le quita votos. Esto no está pasando, demuestra más es que, que no hay un rival lo suficientemente fuerte como para que la caída sea mayor. Y la que le complementa esta respuesta sería, desde nuestro punto de vista, el discurso del presidente Santos, un discurso que está atado a las negociaciones de paz y que por lo tanto le dificulta mucho tener un discurso mucho más claro, un discurso mucho más contundente, porque está a toda hora viendo cómo no altera las negociaciones de paz, unas negociaciones que en este momento no producen resultados, pero están en proceso.